En un mundo en donde cada ser humano piensa diferente, en algunos casos, somos testigos de aquellas personas que usan su mente para el mal, o para cumplir sus más crudas fantasías. En este video, veremos algunos casos de personas que mediante manipulación, chantaje y engaños, convirtieron la vida de sus víctimas en un infierno, sin importar si esto les causara daños irreversibles. El primer suceso ocurre en Uttar Pradesh, un estado ubicado al norte de la India. La víctima de este caso fue identificada como Mujahid, chico que durante 2 años habría sido víctima de acoso constante por un hombre que vivía cerca de su comunidad, identificado como Om Prakash. Según palabras de Mujahid, había sido intimidado en múltiples ocasiones por este hombre, alegando que quería el dominio total de las tierras de su padre, aun si esto implicaba asesinarlo. Con el miedo de que Om Prakash arrementara con la vida de su padre, Mujahid mantendría una relación con él, bajo la amenaza ya mencionada. Un día, Om Prakash alentaría a Mujahid a someterse a una cirugía, en el Hospital Begrajpur Medical College, ubicado en Mansurpur, un pueblo originario de la misma localidad. El motivo por el cual lo alentaría, era por un supuesto problema de salud que necesitaba intervención quirúrgica. Al estar bajo los engaños y manipulaciones de Om Prakash, Mujahid accedió sin preguntar. Estando en el hospital, se realizaron todos los protocolos médicos para llevar a cabo la operación. Mujahid fue sedado, listo para iniciar con la cirugía. Al despertar, se enteraría de la noticia más desgarradora de toda su vida, lo suficiente para hacerlo llorar inconsolablemente. El 4 de junio del 2024, Mujahid había sido sometido a una cirugía de cambio de género, extirpando sus órganos reproductores masculinos de manera irreversible. El mismo Om Prakash se había encargado de decírselo, pues se encontraba a su lado en el momento en que despertó. No para consolarlo, sino para hacerle enterar de esa trágica y desgarradora noticia. Hasta este punto te preguntarás, ¿cuál fue el motivo por el cual sometió a Mujahid a esta operación? ¿Podría ser que Om Prakash tuviera el deseo de verlo como una mujer? ¿Producto de alguna clase de fantasía? Aunque esta idea parezca la más acertada, la realidad es completamente distinta. Todo fue parte del macabro plan del que hacía insinuaciones hacia Mujahid durante 2 años. Ser el heredero de las tierras de su padre. La idea de Om Prakash era la siguiente. Al haber manipulado a Mujahid durante esos 2 años, él sabía que estaría de acuerdo en todas sus peticiones sin siquiera cuestionarlo. Así que se casaría con él para quedar como heredero de la fortuna del padre de Mujahid cuando éste falleciera. Pero había un problema. Para volver su matrimonio incuestionable ante la ley y las ideales conservadoras de Uttar Pradesh, necesitaba que Mujahid se sometiera a una cirugía de cambio de género, para ser visto ante la ley rural como una mujer, y así darle más veracidad a su matrimonio. En la India, existe una ley llamada Ley del Matrimonio Especial, originada en el año 1954. Esta permite que 2 personas se casen ante un registrador del gobierno sin necesidad de una ceremonia religiosa, así que solo necesitaba la firma o huella dactilar de Mujahid para oficializar su matrimonio. Om Prakash le metía ideas en la cabeza a Mujahid con tal de someterse a su macabro plan. Su testimonio se registró en el canal de televisión NDTV, en el que diría lo siguiente. Él quería convencerme de que ya no había una solución que no fuera la suya. Cuando yacía en la cama del quirófano, él me decía lo siguiente. Ya no eres un hombre, tu familia te matará por la deshonra si regresas. Yo soy el único que te aceptará ahora. Afortunadamente para Mujahid, logró ponerse en contacto con sus padres con una llamada telefónica desde el hospital. Llamada que estuvieron esperando durante 2 meses, debido a que Mujahid no se encontraba en casa en ese lapso de tiempo. La noticia fue desgarradora para ellos, y no dudaron en acudir con la justicia. Su padre presentó una denuncia formal a la comisaría de Mansurpur. Como es en la mayoría de casos, la investigación transcurría de manera lenta e ineficiente. Para su suerte, intervendría un poderoso sindicato de agricultores llamado Bharatiya Kisan Union, quienes presionaron a las autoridades para resolver el caso. Después de una larga y exhaustiva espera, el 16 de junio del 2024, Om Prakash estaría finalmente tras las rejas bajo los siguientes delitos. Sección 420. Engaño y fraude. Sección 377. Ofensas contra natura, relacionado con los 2 años de abusos previos. Sección 506. Amenazas criminales, por las amenazas de muerte al padre.
Respecto al Dr. Raza Faroqui, quien fue responsable de la cirugía, aún está en un proceso de investigación, ya que su testimonio cuenta con muchas incongruencias. Un ejemplo es, que él afirma que Mujahid había dado su consentimiento. Pero la falta de documentación y el tiempo récord en el que concluyó la operación, dejan mucho que desear. Actualmente su expediente está abierto en busca de la prueba definitiva para ponerlo tras las rejas por negligencia médica. En la actualidad, Mujahid se encuentra fuera de peligro, pero se encuentra en una etapa muy difícil de superar. Afortunadamente cuenta con la ayuda de sus padres, quienes están con él en todo momento, garantizando su seguridad física y emocional. Matthew Alexander Falder fue, sin lugar a dudas, uno de los criminales más perturbadores y prolíficos en la historia reciente de Internet. Sus crímenes se gestaron y propagaron en los rincones más oscuros de la Dark Web, bajo una fachada que desafiaba cualquier perfil criminal convencional. Era un académico brillante, graduado de la prestigiosa Universidad de Cambridge, que ejercía como profesor e investigador postdoctoral mientras destruía vidas de forma sistemática. En sus ratos libres, Falder alimentaba un sadismo insaciable como usuario activo del ahora extinto sitio Hurt2Decore. Esta plataforma era el epicentro del hardcore, un género extremo de pornografía en el que las víctimas, en su mayoría menores de edad, son sometidas a torturas sexuales atroces. Como prueba del nivel de depravación del sitio, se sabe que utilizaban el infame video Daisy's Destruction como material promocional para atraer a nuevos consumidores de este contenido ilegal. No obstante, Falder pronto pasó de ser un espectador a un autor intelectual. Bajo el seudónimo de Liz, se hacía pasar por una fotógrafa profesional para contactar a sus víctimas, convenciéndolas de participar en supuestos proyectos artísticos. Lo que comenzaba con solicitudes de fotos en ropa interior escalaba rápidamente hacia actos de degradación extrema, como obligar a las víctimas a lamer inodoros o fotografiarse desnudas sosteniendo carteles con mensajes racistas y neonazis. Su manipulación fue tan perversa que incluso llevó a un padre a abusar de su propio bebé para satisfacer sus exigencias. La Agencia Nacional contra el Crimen de los Estados Unidos y el Reino Unido seguían el rastro de múltiples denuncias vinculadas a los cientos de alias que utilizaba, siendo 666 de Bill el más reconocido por ser la marca de agua que insertaba en sus vídeos. El oficial Matt Sutton, parte fundamental de la investigación, relató que para capturarlo fue necesario desplegar una compleja operación encubierta, haciéndose pasar por una menor de edad para rastrear su ubicación exacta. El 21 de junio de 2017, los agentes arrestaron a Falder en su propia oficina universitaria. Mientras releían la lista de sus crímenes, él mismo murmuró que aquello parecía la ficha del infierno. Durante el traslado a la comisaría, cuando un oficial le preguntó cómo se sentía, Falder respondió con una frialdad estremecedora. Imagina que agarras la manzana más limpia de la frutería, le das un mordisco y, en el fondo, encuentras un gusano devorando su interior. Así es exactamente como me siento ahora. El 16 de octubre de 2017, Falder se declaró culpable de 137 delitos contra 46 víctimas documentadas. El 19 de febrero de 2018, en el Tribunal de la Corona de Birmingham, el juez Philip Parker lo condenó a 32 años de prisión, con una extensión de 6 años adicionales bajo libertad condicional, asegurando que uno de los depredadores más peligrosos de la era digital permaneciera fuera de las calles por décadas. La familia Manson no fue una familia real, sino una secta destructiva que surgió en California a finales de los años 60, liderada por Charles Manson, un hombre manipulador que pasó gran parte de su vida en prisión. Manson logró reunir a un grupo de jóvenes seguidores, principalmente mujeres, a quienes les lavó el cerebro con una mezcla de filosofías hippies, consumo de drogas y una interpretación retorcida de la música de los Beatles. El grupo vivía en el Rancho Spahn, un viejo set de cine donde Manson se presentaba como una figura divina y profética. Su obsesión principal era el Helter Skelter, una supuesta guerra racial apocalíptica que, según él, destruiría a la sociedad blanca y lo dejaría a él como el gobernante del nuevo mundo. Para provocar esta guerra, Manson ordenó a sus seguidores cometer una serie de asesinatos brutales en Los Ángeles durante el verano de 1969. El crimen más famoso ocurrió en la mansión de Cielo Drive, donde asesinaron cruelmente a la actriz Sharon Tate, quien estaba a punto de dar a luz, junto a sus amigos. Al día siguiente, mataron al matrimonio LaBianca en su propia casa.
Estos crímenes no fueron robos, sino actos simbólicos donde escribieron mensajes con la sangre de las víctimas en las paredes para intentar culpar a grupos raciales y sembrar el caos. Aunque Manson no estuvo presente en los ataques, fue condenado como el autor intelectual de las masacres, ya que sus seguidores actuaban bajo su control absoluto. Años después de ser condenado a cadena perpetua, Manson se convirtió en una figura de culto mediático por sus extrañas entrevistas en televisión. En estas apariciones, se le veía haciendo caras raras, muecas exageradas y bailando de forma errática mientras hablaba de forma incoherente. Muchas veces respondía preguntas directas con acertijos o frases sin sentido aparente para burlarse de los periodistas. Por ejemplo, en una de sus entrevistas más virales de la década de los 80, cuando le preguntaron quién era él, respondió diciendo que no era nadie, mientras hacía gestos faciales frenéticos. Who you are. Nobody. I'm nobody. I'm a tramp, a bum, a hobo. I'm a boxcar and a jug of wine. And a straight racer if you get too close to me. Este comportamiento no era solo locura, era una táctica de manipulación y una forma de demostrar que despreciaba las reglas de la sociedad, manteniendo hasta el final su imagen de hombre impredecible y peligroso. Manson murió en prisión en 2017, pero su figura sigue siendo el ejemplo más aterrador de cómo el carisma puede ser usado para la destrucción total. Gracias por acompañarme hasta el final. Al reflexionar sobre estos casos, nos damos cuenta de que la perversidad no tiene un solo rostro. Cada uno operó de forma distinta, adaptándose a los medios y recursos que tenía a su alcance. Manson perfeccionó el arte de la manipulación psicológica para convertir a sus seguidores en herramientas de su propia voluntad. Falder se ocultó en las sombras de la Dark Web para acechar a los más vulnerables desde el anonimato. Y Om Prakash utilizó el miedo y la amenaza directa como la única garantía para someter a quienes los rodeaban. Diferentes métodos, pero el mismo trasfondo oscuro. Espero que este video les haya resultado interesante. Como comunidad, el próximo análisis lo deciden ustedes. Dejen en los comentarios qué tema o suceso les gustaría que exploráramos a fondo. Yo soy Esponjados y espero verlos en el próximo misterio. Hasta pronto.